estamos atravesados por una pandemia, cuarentena también, podamos entender lo que dice tu palabra para cada una de nuestras vidas. No teniendo la muerte victoria, sino al contrario. Tu Hijo Jesucristo venció la muerte con tu poder. Y por Él ha entrado la vida en todo el mundo. Que tomemos conciencia hoy de que esa vida puede estar en plenitud en cada uno de nosotros. Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Leeremos de la palabra del Señor. Versión ecuménica que leeremos hoy, que pertenece, según el calendario litúrgico, al domingo 27 de junio de 2021, 13º domingo del tiempo ordinario. Dice así un libro en el Antiguo Testamento de sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte. Ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Reflexión del salmista. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su santo nombre. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Corinto. Hermanos, ya que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando ustedes estrecheces. Se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Y un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo encimaba. Había una mujer que padecía de flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar,
se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y dijo: Talita cumé, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y se quedaron todos atónitos. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. De los relatos que tenemos en el Evangelio, tenemos dos curaciones, o más bien vuelta a la vida, diría yo. En un caso es explícito: la hija del jefe de la sinagoga. Pero entre medio del relato vemos de una mujer que tenía flujo de sangre, más bien en algunas traducciones conocida como la hemorroísa. Tenemos la multitud, tenemos el jefe de la sinagoga, que lo acompañaban también algunos, probablemente cercanos a la sinagoga también, donde era jefe. Y el drama que estaba viviendo este jefe de la sinagoga, Jairo, porque su hija se había dado cuenta que estaba en las últimas. Entonces hay un contraste entre la multitud y Jesús, aparentemente. Un hecho importante: Jesús, así como dice el texto que hemos leído y proclamado hoy, se acercaba con la barca a la orilla. Jesús muchas veces va a la periferia, no está en los centros, sino que la gente recurre a él. La multitud, el jefe de la sinagoga, la persona que está enferma, que tiene una necesidad, recurre a Jesús. ¿Dónde está? Insisto, Jesús está en la orilla. Podríamos hoy traducirlo en forma vivencial: está en las orillas de la existencia humana, en el límite, al borde. De una persona que ya, como la hemorroísa, con la que tenía flujo de sangre, era considerada para la ley judía impura, no podía participar de ningún tipo de acto civil y religioso. Estaba excluida.
Yo agregaría, muerta en vida. Y llevaba 12 años. Mantengan esto en mente, 12. Ustedes fíjense que Jesús no obró el milagro. Lo obra ella misma, tocándole el manto. Entre comillas lo que voy a decir, no sean literales, le robó un milagro a Jesús. También tenemos a la niña de 12 años también. Tengan en mente estos 12 años. El número 12. Vemos a Jesús acompañándose por la multitud, aunque no deja que entre. A la casa del jefe de la sinagoga. La palabra casa en el Evangelio de Marcos es muy probablemente que tenga un sentido. Esto se ve replicado en otros textos del Evangelio que acabamos de leer, en otras porciones de este Evangelio, donde esa palabra, por ejemplo, va a la casa de la suegra de Pedro, saliendo de la sinagoga va ahí, o después de salir de ahí va a la sinagoga. Muy probablemente nos quiera decir el Evangelio que la nueva iglesia se reunía en una casa. Y se reunía muy probablemente cuando ya la fe en la ley judía estaba muerta. Cuando ya no daba más, no respondía más las estructuras religiosas en el cual muy probablemente confiaran algunos que todavía desconfiaban de Jesús, lo consideraban hereje, fuera del ámbito religioso oficial. Por eso Jesús va a las orillas. Y nosotros tenemos un gran problema si todavía nos mantenemos en los centros urbanos, en los centros barriales, y no sabemos ir a la periferia de la existencia humana. Y no identificamos dónde están esos muertos en vida. ¿Dónde están los necesitados? Ustedes fíjense que entra en esta casa donde hay muerte, donde hay una mala noticia. Ya no hay respuesta. Se terminó. Vino la muerte. Jesús apareciendo dice, la muerte no tiene victoria sobre nosotros. Qué paradójico, tal vez no sea tanto. Elige que lo acompañen Pedro, Santiago, Juan. Y hay una aclaración de familiaridad ahí con uno de los apóstoles. Muy probablemente fue escrito con el conocimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva ya. Pensar que esto cuando fue puesto por escrito fueron 30 o 40 años después de todos esos acontecimientos. Está también el jefe de la sinagoga y también su esposa, la mamá de la niña. No es poco decir que cita en un ambiente patriarcal a la madre de la niña también. Recordemos que Pedro, Santiago, Juan son testigos de otros dos acontecimientos donde ellos se duermen. Y no es casualidad también que leemos en el texto, no está muerta, duerme la niña, dice Jesús. ¿Cuáles son? La transfiguración y el huerto. Se quedaron dormidos. ¿Por qué? ¿Qué significado simbólico tiene dormir? Los primeros cristianos, y de ahí vienen los nombres, necrópolis, cementerio, eran como ciudades dormitorios a la espera de un despertar. Esos son los sentidos de las palabras originales en latín. Muy bien creían que era la espera del último día o del primer día definitivo, en donde todos tendremos la contemplación beatífica delante de Dios y de su Hijo.
sueño, dormir, para nosotros es un estado alterado de conciencia, de lo más normal. Cada uno de nosotros espera determinado momento del día, normalmente siendo horario, dormir. El significado acá ya es más simbólico, porque muchas veces puede significar estar dormido en la vida. No tener capacidad para ver, para observar a nuestro alrededor y no tener reacción ante las cosas que nos rodean. Y muy probablemente eso Jesús veía, no solo de sus discípulos, que muchas veces les tenía que explicar y volver a explicar lo que habían visto. ¿Han entendido ustedes esto? ¿Han entendido que he venido para traer vida y no muerte? Sabemos bien que ante los acontecimientos de la cruz, ellos huyeron. No podían entender. Me imagino que también otro tanto esto. Nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos vida. Cuando llega un momento en nuestras vidas que toda la estructura mental, todo lo que hemos aprendido, incluso nuestra religiosidad, llega un momento que se satura y no puede tener respuesta ante las exigencias de la vida. Eso le pasó a los judíos de los tiempos de Cristo. No tenían respuesta con la ley judía en mano. Ahora me pregunto yo, también nosotros conociendo esto, todo lo que hemos aprendido, llega un momento que también no podemos elaborar una respuesta ante las exigencias de la vida o todo lo que nos rodea y quedamos postrados a los pies de alguien llorando. Bendito sea si es así, porque ese día nos quebramos y tenemos fe en alguien en el cual sí debemos depositar nuestra fe. Pero el jefe de la sinagoga no quedó tendido en el suelo. Jesús le dijo: ten fe, no tengas miedo. Se incorporó. La niña también se incorporó al escuchar que Jesús le decía: levántate, levántate, hoy es tiempo de levantarnos. Por ahí, cuando no hemos encontrado respuesta en otras cuestiones que incluso hemos aprendido, pero hoy tenemos que revivificarla, que hemos aprendido esto y lo otro. Y a veces cuando hablamos con alguien, hemos aprendido, está muy bien, pero cuidado, eso que hemos aprendido lo debemos hoy ver con otra perspectiva, para que podamos tener nueva vida. Eso que hemos escuchado, porque todos repetimos lo que escuchamos. Hay una vieja anécdota, parece que fue real, una señora que estaba con su hija en la cocina y repetía: justo a mí se me ocurre, un día como hoy, traer invitados. Y repetía y repetía. Y cuando vinieron los invitados y era el momento de la cena, le pidió a su hija: a ver, ¿cómo rezamos? Justo hoy se me ocurre. Así dijo. Pobre madre. Justo hoy se me ocurre invitar. Y a veces repetimos nosotros lo mismo. Siempre repetimos. Como ese pollo al espiedo que circula, todavía ya está cocido y seguimos. Y no encontramos respuesta. Por eso hoy nos pide Jesús: ten fe, no tengas miedo. Hay nueva vida. Levántate, templo de vida. Levántate. Vos que estás escuchando en este momento, levántate. Nos pide el Señor: levántate, niña, vamos. No estás muerto, no estás muerta. Solamente duermes. Hace falta que te despiertes y veas la realidad a tu alrededor. La fe en Cristo Jesús, que nos da nueva vida.
término 12 tiene mucho que ver con las 12 tribus de Israel. Hablaba del pueblo de Israel, que repetía lo mismo, pero estaba muerto en vida. Cuando a veces lo religioso, lo estrictamente religioso, que es cumplir, está bien que cumplamos, está muy bien, pero cuidado, con eso que es simplemente cumplir, si es eso la vida religiosa, yo prefiero que no cumplamos. Cristo nos pide más fe, no cumplir. Porque cumplir es una obligación. Mirá, si vos al ser más amado que tenés al lado, cumplís solamente por un deber y no lo querés. Estás muerto en vida. Cuando llega así la vida, es porque hay algo que está mal. Hay algo que no va bien ahí. No, yo cumplo nomás. Bueno. Así le fue al pueblo judío en la época de Cristo. Cumplía nada más. Y todos eran mandatos. Cristo pide otra clase de mandamientos, el amor. Por eso que, así como nuestro Señor nos pide hoy, que vayamos a la orilla de la existencia humana, de las vivencias. ¿Cuántas personas hoy están en la orilla de la existencia humana? Y así como Cristo fue a la orilla, también nos pide a nosotros hoy. Tal vez no nos demos cuenta y estamos nosotros en la orilla de la existencia humana, teniendo vivencias totalmente contrarias a una calidad de vida que Dios nos da. También pidámosles al Señor, dame fe, Señor. Yo no puedo vivir más así, a las orillas de la existencia humana, totalmente corrido del lugar, desenfocado en la vida, muerto en vida, como la hemorroísa, y muerto también como la niña. Hoy escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Levantate, incorporate, de nueva vida, calidad de vida. Que pueda el Señor darnos esa fe y que nosotros podamos receptar cuando el Señor nos dice: no temas. ¿Templo de vida teme o tiene fe? Cada uno de ustedes tiene miedo o tiene fe. Cuando llegan momentos delicados de la vida donde nuestra fe ahí se prueba, muy fácil cuando todo va bien. En los momentos más delicados de nuestra vida se ve cómo somos nosotros realmente. Que la fe de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en cada uno de nosotros, en las vivencias y en la existencia que nos toca vivir, aún la más difícil, que nos está atravesando esta pandemia, esta cuarentena, que podamos en el día de hoy vivenciar, abandonar los miedos, tener fe. Que lo que el Señor nos transmite y transmitió a esa mujer cuando le dijo: vete en paz, tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha sanado, vete en paz, con una curación. ¿Cuánto deberá el Señor curar nuestras mentes? ¿Podemos permitirle también que cure nuestras mentes? Que a veces puede estar nuestro cuerpo sano, pero cuidado, cuando esto está errado, hay algo que nos va también en nuestras vidas. Que el Señor haga una curación integral, pero nosotros podamos creerle esa curación, tener fe en dejarnos atravesar por el Señor y que nuestra vida tenga vida en abundancia. No vaya a ser que nos curemos y después que recibimos esa cura, seguimos igual, no nos hemos curado. Hoy nos levantamos, sí. Tengamos la edad que tengamos. Es simbólica el número 12 aquí, fuertemente simbólico. Dejamos que el Señor con su fe atraviese nuestras vidas, en los lugares donde estamos, y que nosotros con esa fe podamos andar y que otros también la vean y puedan decir: acá hay algo distinto, acá hay algo que transmite. Podamos ir a dar testimonio. Sabemos que la palabra testimonio es primero haber observado y haber sentido en nuestras vidas y vivenciado existencialmente un milagro, una sanación, la salvación de Cristo Jesús. Que nosotros, como testigos, también podamos hablar: el Señor me ha salvado,
me ha transmitido su fe. Sabemos que la fe no es religión. La fe es que el Señor se nos atravesó en el camino y Él cambió el rumbo de nuestra historia. Que así sea. Consagraremos los elementos sacramentales, el pan y el vino. En memoria de Él lo haremos. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amén. También después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. En el día de hoy, y también los que nos siguen por redes sociales en la transmisión. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes. Amén. Pueden ir en paz a vuestros hogares. El culto del día